malnutrición proteico-calórica, también conocido como malnutrición, a veces le dicen desnutrición, ¿verdad? Esta malnutrición proteico-calórica es causada, estos dos factores específicamente se conocen como malnutrición proteica primaria y malnutrición proteica secundaria. La malnutrición proteica primaria se refiere a la ingestión inadecuada de proteínas y calorías. O sea que el organismo de la persona está bien, sin embargo, el aporte que se le da al cuerpo de nutrientes, de carbohidratos, proteínas, no es el adecuado, no es el suficiente. Entonces a ese se le llama malnutrición proteico-calórica primaria. Y la malnutrición proteico-calórica secundaria, que es a causa de deficiencia en la digestión o absorción de proteínas. En este caso, sí se ingieren las proteínas, los nutrientes adecuados. Sin embargo, el cuerpo tiene cierta anormalidad, cierta patología que no permite poder metabolizar adecuadamente, poder absorber adecuadamente todos estos nutrientes. Entonces, se da una deficiencia, ¿verdad?, en la digestión y absorción de estas proteínas. Independientemente cuál sea el proceso, la causa, si una malnutrición proteico primaria o secundaria, se tiene una pérdida de grasa y tejido a nivel muscular, hay pérdida de peso, hay letargia, o sea, un estado de somnolencia, de debilidad de la persona, ¿verdad? Entonces, independientemente de cuál de los dos factores sea el que esté afectando. ¿Por qué? Porque recordemos que no va a nutrirse adecuadamente el cuerpo. Entonces, dentro de las enfermedades nutricionales, esa malnutrición proteico-calórica es la más común en los países en vías de desarrollo o países que aún no se han desarrollado, que son países clasificados, ¿verdad?, como del bajo mundo, del tercer mundo. Ya cuando hablamos de países industrializados, países que ya tienen su grado de desarrollo, vamos a tomar en cuenta ciertos aspectos o complicaciones como lo es la obesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos países, por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo muy claro, ¿verdad? La nutrición que tiene mucha población de este país no es la más adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo comen en cantidades suficientes, ¿verdad? A veces hasta en extremo le dan más cantidad de comida al cuerpo de la que pudiera digerir, le dan, bueno, de la que pudiera metabolizarse, entonces por el exceso se van acumulando líquidos a nivel del tejido. Además, la alimentación inadecuada, se consume más comida chatarra y tal vez no nos vamos a ir tanto a países desarrollados, sino en nuestro caso países en desarrollo, ¿verdad?, como el nuestro. Si ustedes se fijan, las empresas transnacionales de comida como las hamburguesas, las pizzas, tienen grandes ganancias. ¿Por qué? Porque se ha ido en aumento el porcentaje de consumo de estos alimentos, que de nutritivo no tienen nada, sino que son más alimentos calóricos, ricos en grasas. Entonces, todo eso pues viene a perjudicar, porque la obesidad, como vamos a ver también más adelante, puede desencadenar ciertas patologías, como lo es problemas de hipertensión arterial, diabetes. Entonces,
este problema, la obesidad, viene a repercutir en problemas de salud pública, ¿verdad? Entonces, están los dos aspectos, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de país en donde se esté dando esa malnutrición proteico-calórica. Entonces, nuestro organismo, para poder trabajar de una manera adecuada, nuestro cuerpo necesita tanto de carbohidratos, grasas, también necesita de proteínas para el desarrollo de diversas reacciones bioquímicas en el organismo, necesita de aminoácidos, ¿verdad? Así como también de vitaminas y minerales que puedan servir como precursores o coenzimas para el desarrollo de diversas reacciones bioquímicas. Si no se da una nutrición adecuada, no se van a tener todos esos nutrientes necesarios para desarrollar cada proceso bioquímico, fisiológico en nuestro cuerpo. Ahí la importancia, ¿verdad?, de tener una dieta balanceada, que incluya todos los requerimientos básicos del cuerpo. Entonces, tenemos la malnutrición primaria, que tal como hablábamos de la malnutrición proteico-calórica primaria, nos referimos a la ausencia en la dieta de un componente necesario, ¿verdad? Uno o más componentes que sean necesarios para el desarrollo de diversos procesos metabólicos. Tenemos la malnutrición secundaria, que esta se refiere a aquellos procesos en donde hay una mala absorción, ¿verdad? Hay defectos en el almacenamiento de esos nutrientes, en el procesamiento de esos nutrientes, ¿verdad? Se excretan en mucha más cantidad. Entonces, todos estos factores vienen a desencadenar en una alteración del metabolismo. Dentro de las causas por las cuales se pueden desarrollar la malnutrición primaria, malnutrición secundaria, podemos mencionar algunas, como lo es la pobreza, las infecciones, ¿verdad? En el caso de la pobreza, muchos de los países pobres, países en vías de desarrollo, ese es uno de los problemas que afrenta la población, porque en nuestro caso, ¿verdad?, tal vez no se dé tanto en extremo en nuestra cercanía, pero hay muchos casos de hogares que la persona gana $2 al día, ¿verdad? Y eso no le alcanza para poder tener una dieta adecuada, porque muchos de estos hogares son hogares hasta con 6 miembros, 8 miembros en la familia. Entonces, es muy frecuente el consumo mayormente de proteínas o grasa, ¿verdad? Entonces, no se da una dieta balanceada que permita adquirir todos los nutrientes necesarios. Muchos de esos hogares, los niños ni siquiera un día a la semana consumen frutas, algo que es muy necesario por todas las vitaminas que contienen las frutas. Entonces, ese es uno de los factores predisponentes para el desarrollo de la malnutrición tanto primaria como secundaria. El caso de las infecciones también va a alterar inmunológicamente, puede desencadenar una mala absorción de los nutrientes que se consuman. Las enfermedades agudas y crónicas, de igual manera, ¿verdad?, pueden afectar el metabolismo, impidiendo que se dé una buena absorción. En el caso del alcoholismo crónico, como ya es conocido, esos pacientes, si son alcohólicos en extremo, ¿verdad?, muchas veces esas personas ni siquiera se alimentan, sino que mayormente es el consumo de alcohol, y entonces ellos pueden desarrollarse úlceras a nivel gástrico. Además,
el desarrollo de estas úlceras impide la absorción adecuada de los nutrientes y posteriormente a esta mala absorción se da la pérdida de ciertas vitaminas necesarias como lo es la tiamina, ¿verdad? En muchos casos estas personas no se dan ni cuenta de la deficiencia vitamínica que tienen. Asimismo, la ignorancia e insuficiencia de los suplementos dietéticos. Muchas veces por cuidar la figura física se descuida la alimentación, que sea una dieta adecuada, la restricción dietética autoimpuesta, ¿verdad? Que va relacionado. En el caso de la ignorancia, pues también entra en muchos casos por algunos padres, ¿verdad? Por querer hacer que su hijo se sienta bien, le compran mucha comida chatarra, que esto no le va a nutrir en nada al niño, sino que le va a perjudicar. Veía una vez un estudio que habían hecho de personas que consumían a diario hamburguesas, papas fritas, las papas fritas que venden en esos establecimientos, pues las dejaron hasta por una semana y como que eran ciertas, como que no fuera comida, no entraba en descomposición, entonces hacían la referencia al proceso metabólico que internamente el cuerpo le cuesta metabolizar esos alimentos, aparte la hamburguesa, la carne, y muchas veces entre más carne, ¿verdad? Mejor. La carne, como ya sabemos, lo ideal es que se consuma una vez a la semana la carne roja, porque también es otro alimento que al organismo le cuesta mucho metabolizar. Aparte de las sodas, que son bebidas a base de azúcares en excesiva cantidad. Todo eso pues viene a repercutir, a afectar la salud de la persona. Así también tenemos algunas enfermedades digestivas que no permiten una absorción adecuada, los síndromes de mala absorción, también la nutrición parenteral total insuficiente en pacientes que están siendo alimentados por sonda, ¿verdad? O por vía parenteral, que muchas veces también no es adecuado, no es lo suficiente la cantidad de nutrientes que es ingerido o que son administrados por esta vía. Entonces tenemos de manera general la malnutrición proteico-calórica. Esa es una enfermedad grave, afecta mayormente a los niños, un 25% de los niños padece de una malnutrición proteico-calórica. Esa pues es muy frecuente en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Que tienen una renta baja. Niños menores de 5 años, pues es una de las causas de elevada mortalidad y un aproximado del 50% de muertes en niños en la etapa de lactancia y en la infancia, pues son a causa de una malnutrición proteico-calórica. En el caso de los países ya desarrollados, no afecta tanto a niños esa malnutrición proteico-calórica, sino se da mayormente en personas adultas mayores, en hospitales o en casas de ancianos, ¿verdad? Muchas veces esos ancianitos no se alimentan de una manera adecuada, ya sea por su estado físico, su estado psicológico. Entonces, esto puede afectar para que la persona consuma los nutrientes necesarios y adecuados, ¿verdad? Tenemos entonces que para poder hacer una clasificación o una identificación de una malnutrición proteico-calórica,
se recurre a lo que es el índice de masa corporal. Los nutricionistas ocupan este valor para poder hacer una evaluación de los pacientes, para poder valorar si se encuentra en un peso adecuado, si se encuentra por debajo del peso que sería el adecuado, si se encuentra en un estado de sobrepeso o de obesidad. Este índice de masa corporal se puede obtener a través de la división del peso en kilogramos entre la altura en metros cuadrados. Y el rango normal oscila entre los 18.5 a 25 kilogramos por metro cuadrado. Por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado ya se considera un sobrepeso. Y arriba de 30 ya se considera obesidad. En muchos casos hay alguna literatura que incorpora una malnutrición proteico-calórica por debajo de los 16 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los de los parámetros que se toman para poder evaluar si existe o no una malnutrición proteico-calórica. Además, en los niños se hace una medición de lo que es la masa muscular. Cuando hay una desnutrición, pues hay una medición del perímetro del brazo. Si esta está muy baja, pues se puede clasificar o catalogar como una malnutrición proteico-calórica. Asimismo, físicamente se puede observar que los depósitos grasos han disminuido debido a que el organismo, por la demanda que tiene de lo que son glucosa, ¿verdad? Entonces, todos los depósitos de glucógeno, todos los depósitos de ácidos grasos son utilizados para poder contrarrestar esa demanda y por lo tanto van bajando estos depósitos grasos y la persona se observa que físicamente va bajando de peso. El niño con un peso inferior al 80% del peso normal se puede ya catalogar como que está padeciendo una malnutrición proteico-calórica. Muchas veces esta se ve enmascarada por un edema generalizado a causa de una hipoproteinemia. En el caso de esos pacientitos, se observa tal vez no una disminución de la masa corporal a nivel de los pliegues en los brazos, pero sí se observa una inflamación o edema, ¿verdad? Por todos estos cambios a nivel de los analitos. Entonces, esto podría llegar a afectar diversos procesos porque disminuyen las proteínas a nivel sérico, hay una disminución de la transferrina o del hierro férrico, el hierro sérico, porque van a disminuir todos estos depósitos que son necesarios, ¿verdad? Como almacenamiento para poder utilizarlos cuando hay una mayor demanda. Entonces, de manera general podemos hablar de dos extremos del síndrome de malnutrición proteico-calórica y este lo vamos a ver con mayor detalle en el transcurso de la clase porque son dos patologías, ¿verdad?, que afectan mayormente a niños en proceso de crecimiento. El primero de las afectaciones se le conoce como marasmo, en la cual la acumulación o la cantidad de proteínas que se acumula a nivel esquelético, a nivel del músculo esquelético, se ve afectada, dado que las proteínas pueden almacenarse
para posterior uso, dependiendo de la demanda que se tenga, ya sea en el músculo esquelético o a nivel visceral, principalmente en el hígado. Entonces, cuando el compartimiento a nivel del músculo esquelético disminuye la cantidad de proteínas, entonces estamos frente a un proceso patológico conocido como marasmo. Cuando la disminución se lleva a cabo a nivel visceral, o sea, a nivel de órganos, los depósitos proteínicos en los órganos se ven afectados, entonces se le conoce como kwashiorkor. Cada uno de estos extremos tiene sus características específicas para poder hacer una identificación o diferenciación. Vamos a ver primeramente el marasmo, que como les mencionaba, hay una disminución en el almacenamiento proteico a nivel del músculo esquelético. Entonces, dado que la afectación se da a nivel del músculo esquelético, hay una retracción, ¿verdad?, de los ácidos grasos a nivel de piel y se puede observar las extremidades demasiadas, o sea, la piel que se observa pegada al hueso, por la morfología, como se observa de la piel. Muchas veces se da la apariencia que la cabeza del niño es más grande que el cuerpo. Es bastante común este tipo de patología a nivel de África Occidental. Es bastante alto el índice de niños que se ven afectados con esta patología. Aparte de eso, como la afectación es a nivel del músculo esquelético, el peso de estos niños disminuye hasta en un 60% del normal, de acuerdo al peso que debería de tener por la edad, el sexo, ¿verdad?, o la altura del niño. Asimismo, hay un retraso en el crecimiento de estos niños por la afectación, por la falta de sus nutrientes, ¿verdad? Como hay una disminución de la cantidad de proteínas que se encuentran almacenadas y muchas veces es mayor la demanda que se tiene de esas proteínas, las pocas proteínas que puedan tener almacenadas a nivel de músculo esquelético son utilizadas y por lo tanto se da esa disminución. Puede presentarse anemia, claro, una deficiencia vitamínica, ¿verdad?, que es muy palpable, muy observable. Aparte de eso, se ve afectado el sistema inmunológico y principalmente las células T son las que se ven afectadas. Tenemos el otro extremo del espectro de la malnutrición proteico-calórica, que se conoce como kwashiorkor. En el caso de si ustedes se recuerdan, veíamos los dos depósitos de proteínas en el organismo, a nivel musculoesquelético y a nivel visceral. El que se ve afectado acá es el depósito a nivel visceral. Entonces, no se ve la morfología, que la piel disminuye el grosor, ¿verdad?, pegada al hueso, sino que hay otra morfología que se observa en la cual hay una disminución proteica a nivel sérico, quieras o no, la privación que se da de proteínas es más severa que el déficit de calorías, muchas veces por la disminución de proteínas a nivel sérico se desencadena un edema y por lo tanto los niños adquieren un signo, o sea, una acumulación o el edema a nivel abdominal. Entonces da una imagen como que el niño no estuviera desnutrido o malnutrido, ¿verdad? Sino que se observa la pancita un poco más aumentada de tamaño, pero esto es a causa de la disminución de proteínas a nivel sérico.
Esos pacientitos pueden tener una pérdida de peso enmascarada por esta hipoalbuminemia que desarrolla el edema, ¿verdad? Y se percibe este agrandamiento de las proteínas a nivel abdominal. Permítame un momento, por favor. Hola, buenos días, doctora. Aló, buenos días. Permítame un momento, joven. Buenos días, doctora Cruz. Le contesté, pero no sé qué pasa con la aplicación. No sé si es la aplicación del WhatsApp o mi teléfono, porque no me conecta la llamada. Pero fíjese que ahorita yo estoy en clases. Me voy a desocupar aproximadamente a las 12. Así que no sé si me puede escribir, por favor, doctora, y yo posteriormente lo reviso. Estoy con alumnos de fisiopatología ahorita. Vaya, jóvenes. Entonces, como les mencionaba, estos niños, aparte de de lo que se observa, el edema generalizado, hay una alteración a nivel de la pigmentación de la piel. Puede haber una hipopigmentación o una hiperpigmentación, una descamación, hay deshidratación, pérdida de peso, hay apatía de los niños, porque por el estado fisiológico en que se encuentra, ¿verdad? Hay una deficiencia de nutrientes y no sé si a ustedes les ha pasado cuando los nutrientes no son lo suficiente, uno siente el bajón, ¿verdad? Así como el bajón de azúcar. Entonces, casi así es la afectación que se da en el niño. Hay cambios en la coloración a nivel del pelo, ¿verdad? Muchos de esos niños presentan cierta decoloración en el cabello porque no se dan unos nutrientes adecuados o suficientes. Entonces, eso entre algunas de las anormalidades o anomalías que podemos encontrar en estos pacientitos. Entonces, tenemos también la malnutrición proteico-calórica ya en pacientes en el mundo desarrollado, que ya se los había adelantado al principio, aquellos pacientes en Estados Unidos mayormente se dan, que también en nuestro país tenemos diversas casas de ancianato en donde son atendidos los adultos mayores. Sin embargo, no es igual el cuidado por parte de un familiar como por parte de una persona particular. Entonces, tenemos en el mundo desarrollado que esos pacientitos se encuentran en esos ancianatos muchas veces con un estado anímico deprimido, no se alimentan adecuadamente, pasan encamados, dependiendo del estado de salud, ¿verdad? Pueden estar recibiendo alimentación parenteral. Entonces, estos pacientitos es uno de los factores que pueden desarrollarse. En muchos de estos pacientes, cuando tienen una malnutrición proteico-calórica, tenemos que puede haber una depresión de grasa subcutánea, principalmente en los brazos, como podemos ver en esta imagen. Tenemos también en la pared torácica una disminución de lo que es el contenido del tejido adiposo, ¿verdad? Se pueden observar hasta las costillas. Lo que son los hombros también disminuye el grosor de la piel y se puede observar esa afectación a nivel de las zonas metacarpianas. También hay una disminución. Pueden haber
haber una atrofia de músculos o también un edema a nivel del sacro. Entonces, vamos a seguir hablando un poco sobre la malnutrición proteico-calórica. Ya vimos, lo más común a nivel de en países en vías de desarrollo que afecta a niños, los dos extremos, ¿verdad?, de esta normalidad, el kwashiorkor, asimismo el marasmo, pero también la malnutrición proteico-calórica puede afectar a pacientes inmunocomprometidos. En este caso, pacientes con SIDA, ¿verdad? Ya, o con cáncer avanzado, esos se ven afectados en cuanto a su nutrición. Estos pacientitos que tienen aparte como base esta enfermedad inmunodeficiente, hay una disminución en cuanto al contenido proteico calórico, entran en una malnutrición proteica, entonces se le da el nombre de caquexia al estado de malnutrición proteico-calórica en esos pacientes en donde disminuyen su masa corporal, hay debilidad, se observa un cuadro similar al de los ancianitos, sin embargo, ellos tienen una enfermedad de base y pueden ser pacientes que se encuentran con un cuadro o sea, no son pacientes de tercera edad, sino que son pacientes todavía en edad productiva. Sin embargo, es otra patología de base que desencadena el desarrollo de caquexia. En el 50% de pacientes con cáncer avanzados se puede observar esa normalidad. Y posterior a esto, debido al cuadro donde el paciente se observa muy demacrado, bastante mal, puede llegar a producir hasta el 30% de muertes en pacientes con cáncer, pacientes con esas patologías de base, pues pueden tener entre sus características pérdida de peso extrema, fatiga, una atrofia muscular, anemia, anorexia, edemas que podría enmascarar un poco, sin embargo, se logra ver la diferencia en cuanto a la malnutrición en que se encuentra el paciente porque se percibe el edema que presenta y eso a causa de una disminución, la hipoalbuminemia, ¿verdad? La concentración de albúmina a nivel sérico. Eso con respecto a la malnutrición proteico-calórica de manera general. Es importante hablar un poco sobre otras patologías que pueden afectar, por ejemplo, la anorexia y la bulimia. Veíamos en la descripción de la diapositiva anterior, se agregaba la anorexia, pero se agregaba la anorexia como un signo, no como una patología o un síndrome en sí, sino como un síntoma, ¿verdad?, en el cual la persona tiene una inanición, disminuye la ingesta de alimentos. En este caso nos referimos a la anorexia nerviosa, en donde esa se refiere a una inanición autoinducida. O sea, es porque la persona, ella misma se induce la no ingesta de alimentos. Entonces, esto desarrolla o da lugar a una pérdida de peso, disminuye el almacenamiento de grasa a nivel muscular, puede haber alteraciones hormonales, esas pacientes mayormente, la anorexia se da en el sexo femenino,
con la idea de que tengan un atractivo físico mejor, ¿verdad? Entonces las pacientes dejan de alimentarse adecuadamente y por lo tanto desarrollan este comportamiento, ¿verdad? Este estilo de vida en el cual ya no se alimentan de una manera adecuada. Este mayormente puede desencadenar también amenorrea, como les mencionaba, trastornos hormonales por una disminución de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta desencadena una disminución en la secreción de hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, aparte de eso, hay otra disminución de las hormonas tiroideas que va a afectar, esas pacientes tienen una intolerancia al frío, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, pueden tener estreñimiento, ¿verdad? Una deshidratación en la piel, el cabello puede tener cabello en cantidad normal, sin embargo, se vuelve más débil debido a una mala alimentación. Hay trastornos electrolíticos, porque no se le dan al cuerpo los nutrientes y electrolitos necesarios, ¿verdad? La piel de estos pacientes puede presentarse seca, descamativa, la densidad ósea se ve reducida, ¿verdad? Además, la anorexia puede desencadenar un cuadro de linfopenia, hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia puede desencadenar un cuadro cardíaco, llevando a la persona hasta la muerte. Tenemos acá la imagen, ¿verdad?, de una paciente con anorexia extrema, ¿verdad? Y tal vez ustedes sí han escuchado de muchos casos, hasta personas famosas que se han visto con este tipo de casos, donde hay una alteración, hay un trastorno en la ingesta de los alimentos y por lo tanto de los nutrientes que el organismo necesita. Tenemos la bulimia, que es otra de las patologías. Este es un trastorno, al contrario de la anorexia, en donde la persona tiene una inanición, o sea, disminuye la ingesta de alimentos de forma voluntaria. En este caso, se alimenta hasta en excesiva cantidad y posterior a comer, pues se induce el vómito. Esto, aunque la persona coma, no le da la oportunidad de que se lleve a cabo una metabolización adecuada de los nutrientes. Se eliminan del cuerpo antes de que los metabolice. Entonces, esto desencadena también ciertos problemas. Es más frecuente esta patología que la anorexia nerviosa, sin embargo, el pronóstico es mucho mejor. Además, se ven afectados tanto hombres como mujeres, solo que hombres en un porcentaje menor, el 0.1% de hombres, y en la edad media, en la juventud, ¿verdad? 20 años es la edad promedio en donde se ven estos casos. A diferencia de la anorexia, en la bulimia no hay una alteración del proceso hormonal, o sea, no hay amenorrea. Sí pueden haber alteraciones, que haya retraso, adelanto, o sea, no es un periodo normal, pero no se da la ausencia de periodo menstrual. Pueden haber ciertas afectaciones como lo son desequilibrios electrolíticos, en donde hay una disminución del potasio a nivel sérico. Eso puede desencadenar a diversos trastornos a nivel cardíaco. Además, aspiración pulmonar de contenido gástrico por el hecho del reflujo al momento de expulsar nuevamente los alimentos.
Puede haber una ruptura esofágica y gástrica, por lo mismo, ¿verdad? Por la autoinducción de expulsar los alimentos previo a metabolizarlos. En el caso de esta patología, mayormente se da el diagnóstico por una evaluación psicológica de la persona, porque no se da una disminución de los depósitos grasos. Entonces, se observa como que la persona sí se encuentra bien, sin embargo, puede darse esta alteración y una malnutrición por expulsar los alimentos previos a la metabolización. Tenemos también otro contenido sobre las vitaminas. De manera general, nuestro cuerpo necesita básicamente 13 vitaminas. De esas 13 vitaminas que son necesarias en nuestro organismo, 4 de ellas son liposolubles. Estas son la vitamina A, vitamina D, vitamina E y la vitamina K. Las otras vitaminas, las otras 9 vitaminas que son necesarias, son esenciales, estas son hidrosolubles. Por el hecho de ser liposolubles, la vitamina A, D, E, K, pueden transportarse de una manera más fácil, más adecuada, ¿verdad? Unida a las lipoproteínas. Entonces, y poder ser transportada de una manera más rápida cuando hay una necesidad de esas vitaminas o nutrientes, vitaminas que pueden servir como proenzimas o precursores de ciertas reacciones bioquímicas. Entonces, de estas, pues muchas de ellas son muy importantes para poder llevar a cabo diversos procesos fisiológicos. Acá tenemos la lista de algunas de las vitaminas de manera esencial, ¿verdad? Primeramente, vitamina A, la D, la E y la K, que son liposolubles, como les comentaba, que nos vamos a centrar un poco más en la vitamina A y la D en esta clase. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, entre las cuales vamos a mencionar la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, la niacina, la vitamina B6 o piridoxina, la vitamina B12, la vitamina C, que también la vamos a ver en esta clase, los folatos, el ácido pantoténico y la biotina. Todas esas con funciones específicas para el desarrollo adecuado en nuestro organismo, ¿verdad? Tenemos también la deficiencia de estas vitaminas, dependiendo el origen, así se le da ese nombre a la deficiencia de vitaminas. Se conoce como deficiencia primaria. Si ustedes se recuerdan, al principio vimos la malnutrición proteico-calórica, pues teníamos a la disminución por la ingesta, se le conocía como primaria, y a la que tenía alteraciones en lo que es la absorción de estos nutrientes se le conocía como secundaria. Entonces, en el caso de la deficiencia de vitaminas a nivel primario, podemos mencionar aquellas que son de origen dietético, ¿verdad? Y las secundarias es aquellas en donde hay un trastorno en la absorción intestinal o en el transporte de esas en la sangre, ¿verdad? O el almacenamiento o procesamiento metabólico a nivel de los tejidos. Estas vitaminas que hemos visto, tenemos algunas que son sintetizadas de manera endógena. Primeramente, la vitamina D, a partir de los esteroides precursores, podemos encontrarla, es metabolizada de manera
endógena, de manera interna, como lo vamos a ver más adelante. La vitamina K y la biotina, que esa depende, ¿verdad?, de la microflora intestinal. Y tenemos la niacina, que esta depende del triptófano, que es un aminoácido esencial. Entonces, vamos a comenzar hablando de la vitamina A. Esta, de manera general, creo que ustedes ya conocen la importancia que tiene esta vitamina en el buen funcionamiento de la vista, el mantenimiento normal de la visión. Asimismo, es importante como regulador en el crecimiento y diferenciación celular y, por lo tanto, a nivel de tejido, y regula también el metabolismo lipídico. Esa dentro de las funciones que tiene esta vitamina. Pero esta se le conoce así como vitamina A de manera genérica. Sin embargo, se le da este nombre a los precursores, al grupo de precursores de la vitamina A. Entre ellos tenemos el retinol, tenemos el retinal y el ácido pantotenoico. Son los precursores a los cuales se les da este nombre de vitamina A. Estas, cada uno tiene sus funciones, ¿verdad? El nombre de retinol se le da como nombre químico a la vitamina A. El retinal, esta pues nos sirve o tiene una función, pues la forma de transporte y almacenamiento, ¿verdad? Junto con el retinol, ¿verdad? Y los retinoides, en la cual tenemos la vitamina A, su forma de manera general, así como también otras formas sintéticas. Esta vitamina A podemos encontrarla en diversos alimentos. Entonces, dentro de la dieta alimentaria, podemos encontrarla en muchos alimentos, entre ellos el hígado, ¿verdad?, el pescado, huevos, la leche, la mantequilla. El hígado, pues, es un alimento riquísimo en vitamina A. Tenemos algunas frutas, como lo son las zanahorias, las calabazas, las espinacas, que esas son ricas en los precursores de vitamina A. En este caso, los carotenoides, ¿verdad?, que sirven como provitaminas que posteriormente se metabolizan a vitamina A. Estos carotenoides, el 30%, componen, mejor dicho, el 30% de la vitamina A. Una vez que son ingeridos los alimentos, ya sea en carnes o en verduras, sean ricos en precursores de vitamina A, se ingieren y a nivel intestinal, las células intestinales absorben estos nutrientes en forma de retinol. El retinol va a transportarse a través de los kilomicrones hasta el hígado, y una vez en el hígado están los receptores de la apolipoproteína E, que son los que van a captar este retinol para transformarlo de manera transitoria, algunos de ellos, en ésteres de retinol. Posteriormente es transportado en forma de retinol hasta los tejidos periféricos, ¿verdad? Entonces, ya a nivel periférico puede transformarse este retinol a través de la oxidación en ácido retinoico, o puede ser utilizado como ésteres de retinol.
Ya habíamos visto de manera general las funciones de la vitamina A. Sin embargo, acá se les ha agregado cierta descripción en cuanto a esas funciones. Primeramente, mantiene la visión normal. Asimismo, el crecimiento y diferenciación celular. Esta vitamina A es muy importante, ¿verdad? Asimismo, junto a los retinoides, en el caso de ciertos órganos que tienen epitelio mucosecretor, si hay una deficiencia de la vitamina A, este epitelio puede verse afectado y va a transformarse de ser un epitelio mucosecretor a ser un epitelio queratinizado que va a impedir que este órgano lleve a cabo su función de manera normal. Entonces, vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre a nivel ocular, a nivel respiratorio, a nivel renal, cuando hay deficiencia de esta vitamina y se da esta transición del epitelio mucosecretor a un epitelio, queratinizado. Dentro de las funciones también tenemos algunos efectos metabólicos de los retinoides, en donde son reguladores del metabolismo de ácidos grasos, ¿verdad? Son importantes para llevar a cabo la oxidación de ácidos grasos en el tejido graso y en el músculo. Asimismo, es importante la vitamina A para la resistencia de la persona, del anfitrión, a diferentes infecciones, ¿verdad? Es importante como cierto componente inmunológico. Entonces es importante para estimular el sistema inmunitario y responder de una manera pronta y adecuada cuando hay posibilidad de desarrollar alguna infección. Tenemos la deficiencia de vitamina A, en donde se puede desarrollar por una desnutrición general o posterior a trastornos con una mala absorción. En este caso sería una deficiencia secundaria, tal como lo veíamos con los otros procesos, ¿verdad? En los niños, una deficiencia de esta vitamina puede desarrollarse o desencadenar una infección. Ya en los adultos se puede dar o desarrollar un síndrome de mala absorción, puede tener o desarrollarse la enfermedad celíaca, donde hay una intolerancia al gluten, asimismo problemas a nivel de colon. Cuando hay una carencia de vitamina A, pueden haber lesiones a nivel ocular, como les mencionaba. En tejido que es mucosecretor ejercen cierta función de diferenciación celular. Entonces, si hay afectación a nivel ocular por una deficiencia de la vitamina A, uno de los primeros síntomas que presenta el paciente es ceguera nocturna. Puede presentar una xeroftalmía, que como se le conoce al ojo seco. En este caso, pues es un problema más crónico, ¿verdad? En donde hay una afectación mucho mayor a nivel ocular, el epitelio a nivel lagrimal y secretor es sustituido por un epitelio queratinizado. ¿Me permiten, por favor? Mami. Bueno, van a disculpar. Entonces, como les mencionaba, el epitelio a nivel ocular es sustituido por un epitelio queratinizado y por lo tanto se desarrolla lo conocido como ojo seco, ¿verdad? No se desarrolla la función lagrimal adecuada.
Posterior a desarrollarse esta afectación, hay una acumulación de la queratina por el epitelio queratinizado, y esta acumulación se le conoce como manchas de Vitot, que son estas que vemos acá. Puede haber también erosión a nivel corneal y se puede desarrollar la queratomalacia, que es esta que vemos acá. Posteriormente, el paciente puede ser afectado por una ceguera, ¿verdad? Además de afectar a nivel ocular, puede haber una afectación a nivel del epitelio respiratorio y a nivel renal de la misma manera, porque es muy importante en el caso de la diferenciación celular, cuando hay una deficiencia, se puede desencadenar una metaplasia escamosa a nivel del epitelio de las vías respiratorias superiores y también en las vías urinarias. Esta, pues, se pierde el epitelio mucociliar en las vías respiratorias superiores, lo que va a afectar una distensión adecuada de las vías respiratorias, además la función que ejerce el sistema respiratorio en esta zona, que es la producción de moco, que ayuda, sirve, es como una barrera, y cilios presentes en esta zona, si no se encuentran, pues es un factor predisponente para que puedan entrar otros microorganismos hasta los pulmones. A nivel de riñón, se puede desarrollar una metaplasia escamosa y haber una descamación de restos de queratina a nivel de las vías urinarias. Esto podría desencadenar el desarrollo de una litiasis renal o cálculos renales. Entonces, eso a causa de una deficiencia de vitamina A, que como les digo, no es necesario que ustedes vayan a comprar vitamina A, ¿verdad? Porque si no, me voy a quedar ciego, si no, me van a salir cálculos a nivel renal. No, es importante tener una dieta balanceada y adecuada, porque la dieta adecuada, ahí van los nutrientes necesarios, ¿verdad? Que va a metabolizar el organismo. Entonces, aparte de que hay una afectación a nivel, hay una afectación por una deficiencia, puede haber una afectación por toxicidad, ya sea a corto o a largo plazo. En este caso, si hay una megadosis, una ingesta aumentada, ¿verdad? De esta vitamina. En el caso, como les digo, muchas veces cuando la persona se está quedando ciega, compra la vitamina y comienza a tomar, muchas veces no son indicadas por un médico, puede desarrollar un proceso de intoxicación, ¿verdad? Toxicidad, ya sea de tipo aguda o crónica. En el caso de una toxicidad aguda, va a presentar el paciente cefalea, mareo, vómitos, la visión borrosa. Si es de tipo crónico, puede haber una afectación en la ingesta de alimentos, ¿verdad? Porque el paciente desarrolla una anorexia, o sea, una lesión, pierde el apetito, hay dolor óseo y a nivel articular. También hay una afectación en cuanto a la probabilidad de fracturas. Tenemos la vitamina D, que es otra de las vitaminas liposolubles, que es importante porque nos permite tener una concentración adecuada de calcio y fósforo, que estos son electrolitos necesarios para diversas funciones metabólicas, como lo es la mineralización ósea, asimismo la transmisión neuromuscular, y es importante, ¿verdad?, para poder llevar a cabo una metabolización adecuada, lo que es la vitamina D.
Esta también en los niños previene lo que es el raquitismo, o sea que es una alteración en las epífisis a nivel óseo, ¿verdad? Cuando hay una deficiencia de vitamina D, los niños pueden desarrollar raquitismo, como les decía, a nivel de las epífisis. Hay una alteración ósea y las articulaciones tienden a deformarse. Entonces, los niños presentan una morfología de esa forma debido a una ingesta insuficiente de la vitamina D, ¿verdad? Que es un precursor o es necesario para la metabolización del calcio. En el adulto puede desarrollar una osteomalacia. La osteomalacia se refiere a una alteración en donde el hueso de la persona se vuelve un poco más poroso y más frágil. Entonces, siempre por la misma deficiencia de esa vitamina, ¿verdad? Se ve afectado en el adulto. Esa vitamina en el ser humano se metaboliza de manera endógena a través de una reacción fotoquímica en donde va a depender de los rayos ultravioletas, ya sea solar o artificial, en donde el organismo, teniendo como precursor el 7-deshidrocolesterol, lleva a cabo el proceso metabólico para la producción de vitamina D. Cuando en condiciones normales no quiere decir que la persona va a ir a solearse, ¿verdad? Para poder adquirir mayor cantidad de vitamina D. Sí es necesario una exposición de manera leve, ¿verdad? Para que posteriormente nuestro organismo metabolice adecuadamente cada uno de estos electrolitos, calcio y fósforo. Asimismo, tiene otras funciones más la vitamina D. Entonces, el 90% de la vitamina D que es requerida por el organismo depende o va a provenir de una síntesis a nivel endógeno. Entonces, esa pues es muy importante, ¿verdad? Para cada uno de esos procesos que les mencionaba. Cuando hablamos de la pigmentación melánica, en el caso de algunas personas que tienen una pigmentación más oscura a nivel de piel, pueden verse en cierta manera afectados, absorben menor cantidad de rayos ultravioletas y por lo tanto podrían llegar a tener una deficiencia de esa vitamina D. Entonces, podemos hablar un poco sobre los efectos que tiene esta vitamina D sobre la homeostasis, o sea, la metabolización adecuada tanto del calcio y del fósforo. En cuanto al calcio, permite la absorción intestinal adecuada, asimismo la reabsorción a nivel del riñón de este electrolito para su posterior uso. Asimismo, lleva a cabo una interacción con la hormona, la hormona paratiroidea, en donde se lleva a cabo la regulación del calcio a nivel sanguíneo. Es importante, asimismo, la vitamina D para la mineralización de los huesos. Si no hay una concentración adecuada, ya veíamos, ¿verdad?, las dos afectaciones que pueden desarrollarse. En los niños se puede desarrollar raquitismo y en el adulto puede desarrollarse una afectación en el hueso, ¿verdad? Ese se torna como una morfología más porosa. Entonces,
Puede haber una toxicidad de vitamina D. Podrían llegar a pensar, una persona que fue a la playa y pasó todo el día bajo el sol, entonces adquirió mucha vitamina D. No es así, sino que el organismo adquiere, ¿verdad?, los rayos ultravioleta necesarios, los metaboliza y produce la vitamina D. Pero muchas veces, dependiendo, bueno, hay algunos pacientes renales o con otra afectación, es importante que se les administre o que esos pacientes tomen calcio para poder regular el metabolismo de ese electrolito, ¿verdad? Porque es muy importante para la calcificación a nivel ósea. Entonces, si una persona no necesita que se le administre, que ingiera, que tome vitamina D y ella toma y en grandes dosis, esto podría alterarse, podría alterar a la persona, puede haber una hipercalcemia, lo que va a producir un dolor óseo en el adulto. Asimismo, en los niños puede haber calcificaciones metastásicas, por ejemplo, a nivel renal. Por lo tanto, no es recomendable la ingesta de estas vitaminas, a pesar que son vitaminas, pueden desencadenar o desarrollar un problema patológico cuando se ingieren en exceso. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Ustedes como personal de salud, ¿verdad?, no deben explicarle eso a sus familiares o a algún conocido que tengan. Como vimos en la clase del día jueves, los medicamentos o un tóxico, que es un nombre valorativo que se le da, porque muchos medicamentos al consumirse en excesiva cantidad van a desarrollar una respuesta de toxicidad. Entonces, ahí, ¿verdad?, la importancia de tener equilibrio en cuanto a la ingesta de vitaminas o algún otro medicamento. La otra vitamina de la cual vamos a hablar un poco es sobre la vitamina C, conocida también como ácido ascórbico. Esa, como vimos en el cuadrito, el primero, es hidrosoluble. Esta es muy importante la ingesta de esta vitamina. Tiene beneficios en lo que es la hidroxilación y amidación, que son precursores del colágeno a nivel de piel, favorecen la cicatrización. Cuando no hay, bueno, aparte de eso, de favorecer la cicatrización, ayuda para poder eliminar los radicales libres en el organismo. Entonces, es muy importante las funciones que desarrolla. Y aparte de que los cítricos, como lo es el limón, la naranja, tienen altos contenidos de vitamina C, también podemos encontrarlo en otros alimentos, como lo es la leche, el hígado, el pescado, en las frutas que se encuentran mayormente, y ahí la importancia, ¿verdad?, que se ingieran, que se tomen en cuenta en una dieta balanceada, diversas frutas, ¿verdad? Esa tiene también la particularidad que no se va a sintetizar de manera endógena, sino que es necesario que se ingiera a través de la dieta. Entonces, pero como les decía, no es que solamente se encuentre en el limón. Si usted se toma una tacita de leche, si usted consume pescado, consume hígado, usted ya ingirió alimentos que tienen cierto contenido, cierta concentración de vitamina C. Entonces, dentro de las funciones, como les mencionaba, las reacciones de hidroxilación y amidación, que es importante para la producción de colágeno,
Ellos pues son importantes para acelerar esas reacciones. Asimismo activan el prolil y la lisil-hidroxilasas, que a partir de los precursores inactivos, ¿verdad? Que son, o sea, para llevar a cabo la hidroxilación del procolágeno, para producir el colágeno y que este nos sirva para la cicatrización. También es un antioxidante y actúa indirectamente regenerando la forma antioxidante de la vitamina E. Además, es muy importante en el sistema inmunológico por todas las funciones que lleva a cabo esta vitamina. Cuando hay una deficiencia en la ingesta de esta vitamina, puede haber una afectación en los procesos de cicatrización. Asimismo, puede desencadenarse diversos procesos de hemorragias en donde no hay un bloqueo, ¿verdad?, de la hemorragia. Entonces, algunos pacientes que son sometidos a diálisis peritoneal, a hemodiálisis, algunos lactantes que no les dan leche materna, sino que leche evaporada, que no tiene suplementos de vitamina C, pueden desencadenar patologías relacionadas a la deficiencia de esta vitamina. El exceso de esta vitamina también es otra afectación, pero es un poco más leve, porque a pesar que no se sintetiza de manera endógena, que es necesario que se ingiera en la dieta, esta vitamina puede, al ingerirse en grandes cantidades, puede desarrollar un efecto antihistamínico. Entonces, si ustedes alguna vez han andado con problemas de resfriado, gripe, y vienen, exprimen un limón, así puro, se lo toman, sienten esa sensación como de alivio, ¿verdad? Por esa función que tiene la vitamina C, como un antihistamínico. Sin embargo, si se ingiere en grandes cantidades, no es así como que muy frecuente, es rarísimo que llegue a haber una toxicidad. Si se ingiere vitamina C así en pastillas, las que venden en farmacia, ¿verdad?, ahí sí podría llegar a haber una afectación, pero es bastante raro y puede ser bastante leve los síntomas que presenta el paciente, porque el cuerpo lo metaboliza de una manera rápida, entonces no lo absorbe a nivel intestinal, sino que su metabolización es bastante rápida y es excretada a nivel urinario de forma rápida. Entonces, dentro de las afectaciones que podrían ocurrir si se desarrolla una toxicidad, se puede mencionar una sobrecarga de hierro, puede desarrollarse una anemia hemolítica en las personas que carecen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, eso entre algunos de las patologías que puede desarrollarse. Vamos a ver un poco sobre la obesidad. Si ustedes se recuerdan, hablábamos al principio, el índice de masa corporal es una medida, es un indicativo para poder valorar si un paciente tiene una malnutrición proteico-calórica, hay una desnutrición, o si ese paciente está por encima de los valores normales, si hay un sobrepeso, si hay una obesidad. Entonces, un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado ya se considera
un grado de obesidad. Entre 25 a 30 kilogramos por metro cuadrado se considera una etapa de sobrepeso. En estos pacientes, dependiendo la ingesta o el metabolismo de la persona, ¿verdad? La cantidad de alimentos, el metabolismo, así se produce una acumulación de tejido adiposo, lo cual se va acumulando en el tejido, da un exceso de ese tejido adiposo y del peso corporal. Entonces eso puede desencadenar diversas afectaciones, patologías como diabetes, dislipidemia, algunas enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, hipertensión, cáncer. Entonces es muy importante que la persona sea consciente de esta situación, que dentro de su rutina diaria incorpore el ejercicio físico que ayuda a metabolizar adecuadamente estas grasas. Entonces, en cuanto a la distribución que tiene esta grasa, que se almacena cuando hay un aumento de estos índices de masa corporal, si esa masa corporal se acumula mayormente a nivel abdominal, esta tiende a ser más dañina para el organismo que aquella que se distribuye más en todo el cuerpo. Sin embargo, ninguna de las dos distribuciones es beneficiosa. Entonces, es muy importante si la persona está en una afectación, es muy importante, ¿verdad?, que se tomen cartas en el asunto, teniendo una dieta más balanceada, una mejor dieta, más saludable, que incorpore un ejercicio, ¿verdad? Es un problema de salud pública, ya lo había mencionado, ¿verdad?, por todas las repercusiones que tiene. En el proceso de metabolización de las grasas entran dos mecanismos, un sistema que es eferente y un sistema que es aferente. Un sistema aferente es el precursor o el que va a iniciar diversas señales para la metabolización adecuada de los alimentos. Entre el sistema aferente tenemos la leptina y la adiponectina. Dentro de el sistema eferente tenemos la hormona conocida como gregalina, la hormona, la leptina, tiene ciertas funciones y también en todo este proceso a nivel del hipotálamo se generan diversas señales que son neuromorales, que nos va a permitir llevar a cabo el sistema eferente, que es como un freno que se le da al organismo para que una vez la persona se alimenta, quiere lo necesario, se le da una señal al organismo de que ya fue suficiente y no es necesario que la persona ingiera más alimentos. Entonces, dentro del sistema aferente se tienen tres componentes importantes. Primeramente, la leptina, que esta es una hormona que se sintetiza por las células grasas y se estimula la secreción de esta cuando hay un depósito, cuando los depósitos de grasa son abundantes, ¿verdad? Entonces, cuando hay deficiencia de esta leptina, no se genera una sensación de saciedad. La persona come, ingiere alimentos, pero ya que no posee una concentración adecuada de esta hormona, no siente una sensación de saciedad y quiere seguir comiendo y comiendo y comiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es parte del sistema aferente, porque es el que inicia, ¿verdad?, el proceso de digestión. Aparte de esta función, la leptina es importante porque regula el gasto de energía,
en el organismo. Asimismo, hace una distribución de todos estos, de esa energía adquirida, ¿verdad? Entonces, dentro de el sistema aferente, tenemos también la otra hormona, la adiponectina. Esta se le conoce como molécula quemadora de grasa, ya que esta permite o lleva a cabo la distribución de los ácidos grasos hasta el músculo cardíaco para que una vez llegando ahí se lleve a cabo la oxidación de ellos, se utilice, ¿verdad? Se transforma en energía y se utilizan todos estos ácidos grasos. En el sistema aferente se tienen también las hormonas intestinales que van a actuar como iniciadores y terminadores de la comida a corto plazo. Y tenemos también la gregalina. La gregalina es parte ya del sistema eferente, en el cual incrementa la ingesta alimentaria y asimismo cuando el cuerpo ya tiene una cantidad suficiente de alimentos, esa va a ser importante para bloquear, ¿verdad? Si ya el suministro de nutrientes, de alimentos fue lo suficiente, fue lo necesario, entonces se va a disminuir la excreción o la segregación de esta hormona de la gregalina y la persona se va a aumentar la producción de esta hormona, lo que va a dar una sensación de saciedad y ya la persona no va a seguir comiendo. Entonces, en pacientes que son obesos, la depresión de esta gregalina se encuentra atenuada, disminuida, ¿verdad? Entonces, ya casi por finalizar, tenemos la consecuencia de la obesidad, que esta creo que todos la han de conocer. Hay una resistencia a la insulina, pues esos son candidatos a desarrollar diabetes tipo 2, hay una hipertrigliceridemia, el colesterol malo, que es conocido comúnmente, se encuentra por arriba de los rangos normales, ¿verdad? El HDL disminuye. Asimismo, pueden haber enfermedades hepáticas, ya que hay una acumulación de grasa a nivel hepático. Puede haber o está propenso a desarrollar cálculos biliares. Puede haber un síndrome de hipoventilación, porque si ustedes se han fijado en personas que son con una que tienen un aumento de peso, un índice de masa corporal mucho mayor, al caminar, al hacer un mínimo esfuerzo, se cansan con facilidad. Entonces, muchas veces el proceso de ventilación es muy deficiente. Puede haber también una neuropatía degenerativa, posiblemente por el peso que tienen estos pacientes. Entonces, esto dentro de las consecuencias que podemos mencionar, ¿verdad?, que tienen estas patologías. Bueno, jóvenes, la clase es hasta acá. Yo les agradezco por su atención, por haberse conectado, aunque al parecer hicieron falta 5 estudiantes. No sé si la licenciada les está tomando asistencia.